Vamos a iniciar el tema 2, en el que vamos a hablar sobre los gases. El tema está estructurado en 5 puntos y en este primer vídeo vamos a hablar sobre la materia y sus estados de agregación. Lo primero que tenemos que hacer es definir qué es materia. Materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, ¿vale? Con esta definición incluimos una gran diversidad de cosas, muchas de ellas los objetos que vemos en nuestro día a día, pero también los gases que, aunque son invisibles a nuestros ojos, forman parte de lo que se conoce como materia. De hecho, conseguir el vacío, que es lo contrario a la materia, es bastante costoso. Vamos a empezar con una pequeña experimentación. Coger un recipiente grande en el que podéis llenar agua y podéis meter otro recipiente de menor tamaño. Entonces, tal y como pone en la imagen, tenéis que introducir el recipiente pequeño en el interior del grande y ver qué es lo que pasa. Bien, como habéis visto, en el recipiente pequeño se queda húmeda la parte exterior, pero en la parte interior no hay humedad, no llega a entrar el agua. Eso es porque el aire que estaba dentro del recipiente más pequeño evita que el agua del recipiente mayor se introduzca. Es decir, ese aire que no vemos ocupa un espacio y por tanto es materia. Bien, vamos a pasar a los estados de agregación. En la Tierra, la materia se presenta principalmente en 3 estados de agregación: sólido, líquido y gaseoso. Os digo principalmente porque en cursos superiores estudiaréis otros estados de agregación en los que también se encuentra la materia en condiciones especiales. Y los 3 estados de agregación que vamos a estudiar dependen de una serie de circunstancias. Es decir, que tengamos una determinada partícula, un determinado compuesto químico en un estado u otro, depende principalmente de 2 factores. Por un lado, de la fuerza de atracción entre las partículas que componen la sustancia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las partículas que forman diferentes estados de agregación tienen una fuerza de atracción entre ellas. Eso es lo que hace, por ejemplo, que cuando nos tocamos la piel, esta no se desprenda de forma visible y se nos caiga ronchones, sino que existe una fuerza de atracción que mantiene nuestra piel unida. Lo mismo pasa con una mesa, con una silla. ¿Vale? Este dibujo representa las fuerzas de atracción entre las partículas. Y por otro lado, depende de las condiciones de presión y de temperatura. Es decir, en este caso se ve muy bien con el agua. El agua, en función de la temperatura, cambia de un estado u otro. Si la tenemos a más de 100 grados, a una presión atmosférica, una presión normal, la tenemos en estado de vapor, mientras que si la tenemos en la presión normal, a menos de 0 grados, la tenemos en estado sólido. ¿Vale? Tener en cuenta que estas temperaturas cambian con la presión. Vamos a ver en detalle los 3 estados de agregación que estudiamos este curso. Empezamos por los sólidos. Los sólidos se suelen representar como grupos de esferas que representan las partículas, así en genérico, que se mantienen muy unidas, ¿vale? En este caso forman un cubo, pero es un modelo. No todos los sólidos tienen esta disposición tan geométrica y tan perfecta, ¿vale? Los hay mucho más caóticos. En general suelen ser bastante más caóticos, pero representa muy bien la cohesión que hay entre ellos, es decir, la importancia de las fuerzas de atracción que unen las partículas que están en estado sólido. Esta fuerza de atracción le otorga a los sólidos una serie de cualidades. Por un lado, son rígidos, no pueden fluir, es decir, no pueden deformarse para adaptarse para moverse en función de la gravedad o de diferentes fuerzas. No tienen forma y volumen propio, es decir, no se adaptan al recipiente que los contiene y su volumen es muy difícil de modificar. Eso se debe a que tienen una estructura interna más o menos ordenada que hace que se mantengan coherentes y luego son poco compresibles. Es decir, para disminuir su volumen es necesario someterlo a muy altas presiones. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos una prensa hidráulica. Una prensa hidráulica realiza un montón de presión y vemos una piedra que se va de la forma en la que se está rompiendo, incluso parecería una patata, pero en realidad es una cuarcita, es una piedra bastante dura, y vemos cómo la pieza original se acaba convirtiendo en polvo, ¿vale? No conseguimos realmente reducir su volumen, lo que hacemos es desgranarla, hacerla en cachos más pequeños, en polvo o en partículas un poco mayores, ¿vale? Pero ¿y si pensamos en la estructura interna del polvo y de las partículas que han quedado fuera?
Los líquidos. Los líquidos se suelen representar en química como partículas que están más o menos unidas, en este caso representa una especie de agua. Son partículas, son estados de reacción en que las partículas tienen fuerzas de atracción, pero no son tan intensas como en el caso de los sólidos. Es decir, existe una cierta interrelación entre las partículas, pero no es como en el caso de los sólidos que forman una estructura ordenada. ¿Esto qué provoca? Pues que los líquidos puedan fluir, es decir, que puedan adaptarse, que puedan moverse en función de una determinada fuerza. Y además su estructura interna es desordenada. En el dibujo se ve bastante claro que no forman, como en el caso anterior, una estructura compacta y geométrica. Y luego no tienen forma propia, pero sí volumen propio. Si nosotros tenemos un litro de agua en una botella y lo vertimos en un recipiente cualquiera, se va a adaptar a la forma de ese recipiente, pero no va a cambiar su volumen, sigue siendo un litro de agua. Y por último, son más comprensibles que los sólidos. Son más compresibles que los sólidos, pero no son compresibles a escala de la fuerza humana. Si vemos el ejemplo de la jeringuilla, seguro que todos habéis intentado alguna vez con una jeringuilla intentar reducir el volumen del líquido y puedes una mínima parte con la fuerza que nosotros podemos hacer. Si lo hiciéramos con una prensa hidráulica, seguramente conseguiríamos otro resultado. Los gases. Los gases es el estado de agregación en que las partículas se encuentran más libres. Como vemos en el dibujo, las partículas se encuentran desordenadas y sin ningún tipo de unión entre ellas aparente. Existen unas fuerzas de atracción muy débiles, por lo que las partículas, como vemos, se pueden mover y pueden estar muy alejadas entre sí. Estas características de los gases, ¿qué propiedades le otorgan? Por un lado son fluidos. Si ejerces una fuerza, se dejan llevar por ella. En segundo lugar, no tienen forma propia, pero tampoco volumen. ¿Vale? Un gas se va a expandir lo más posible en el recipiente donde lo tengamos. Y como sus partículas están muy separadas, puede comprimirse. ¿Vale? En el mismo ejemplo que hemos visto de la jeringuilla, si esa jeringuilla tiene un gas, podemos, con la fuerza que tenemos, variar su volumen para comprimirlo lo más posible, llegando a un tope. Pero sí que podemos llegar a reducir su volumen de forma considerable. Bien, ¿y cómo pasamos de un estado de agregación a otro? Pues a través de los cambios de estado. Muy importante tener claro que es un cambio físico. Es decir, se pasa de un estado de agregación a otro, pero no cambia la naturaleza química de las partículas que cambian de estado. Estos cambios químicos los vamos a ver a lo largo del curso en temas posteriores. Hay una diferencia entre los cambios de estado progresivos, es decir, que absorben energía del entorno, y los regresivos, es decir, que liberan energía. En esta imagen vemos los cambios de estado en general, luego lo vamos a ver en detalle, y vemos unos que son los que están en la parte superior, en los que las partículas se van liberando, ¿vale? Van perdiendo fuerza de atracción, y otros en los que las partículas van ganando fuerza de atracción, que son los que se encuentran en la parte inferior del dibujo. Vale, y los cambios de estado tienen una serie de características. En primer lugar, para cada presión existe una temperatura en la que una determinada sustancia cambia de estado. Esta temperatura se nombra como temperatura D y el tipo de cambio de estado que tiene lugar. Temperatura de solidificación, temperatura de fusión, temperatura de evaporación. Tener en cuenta que depende de la presión, es decir, que si estamos en presiones más altas necesitaremos más temperatura para cambiar de estado, mientras que si estamos en presiones más bajas necesitaremos menos temperatura para cambiar de estado. Los cambios de estado son reversibles. Esto significa que si se produce un cambio de estado y luego volvemos a la situación anterior, volveremos al estado anterior. Un ejemplo clarísimo es el agua y el hielo. Nosotros sacamos una cubitera de la nevera, del congelador, mejor dicho, y la dejamos en la cocina. Al día siguiente es agua. Pero si esa misma cubitera con ese mismo agua lo volvemos a meter en el congelador, lo volvemos a tener hielo. Es decir, se produce un cambio reversible en función de las condiciones en las que se encuentra el sistema material. Y por último, y esto es curioso, que seguramente os sorprenda, cuando se está produciendo un cambio de estado, en el momento en el que se produce el cambio de estado, la temperatura se mantiene constante. Es decir, cuando el agua se está congelando,
hasta que todo el agua se convierte en cubito, el agua está a 0 grados, desde que empieza a congelarse hasta que acaba la congelación. Eso se debe a que toda la energía involucrada en ese proceso se centra en el cambio de estado y no en aumentar la temperatura de la materia. Bien, aquí tenemos los cambios de estado en detalle. Lo vamos a enumerar, esto lo tenéis que saber, muchos de ellos os sonarán. Cuando pasamos de sólido a líquido estamos hablando de fusión. Cuando pasamos de líquido a sólido, o sea, a sólido, se llama solidificación. Por otra parte, cuando pasamos de líquido a gas se habla de evaporación o ebullición. Y cuando pasamos de gas a líquido se habla de condensación o licuación. Y lo que no sé si conocéis es el cambio directo de sólido a gas. Cuando pasamos de sólido a gas se habla de sublimación, ese apellido de progresiva no se emplea habitualmente, y cuando pasamos de gas a sólido se habla de sublimación inversa. Estos cambios a lo mejor que son más difíciles de ver en la naturaleza se ven mucho, por ejemplo, en cocina o en las discotecas cuando ponen cubitos de los que sale humo, lo que se suele llamar hielo seco, que es nitrógeno congelado que al sacarlo a temperatura ambiente pasa directamente a estado gaseoso sin pasar por el estado líquido.